Bueno, una semana más, un episodio nuevo más, un episodio muy especial porque vamos a tratar un tema muy especial y para ello pues he traído unos invitados, unos tertulianos muy especiales y entre ellos pues se encuentra una semana más, episodio número 17, aun con amenazas. Juan Antonio Lobato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Aquí estamos desde el episodio 15 tapando boquete. Pero vamos, aquí seguimos, gracias a Dios. Es un día muy bonito porque estamos grabando el mismo día del Corpus para que salga el día del Corpus y que mejor que este día, ¿no? Para hablar y estar con el Señor. Pues sí, también está con nosotros, bueno, antes de presentar a este nuevo invitado, disculpar a Jesús, o sea, por circunstancias de la vida no hemos podido grabar este episodio antes y bueno, pues Jesús Molina es diácono y hoy pues se celebra el Corpus aquí en Cádiz. Entonces pues ya os podéis imaginar la cantidad de actos y eventos y cosas que tiene que asistir desde bien temprano y, bueno, se nos ha sido imposible bueno, que estuviera aquí en el día de hoy, pero bueno, hoy como nuevo invitado tenemos a alguien muy especial, persona del equipo, que está desde el principio, fundador del proyecto, y bueno, que se encarga de todo el tema de la página web y todo el tema de la gestión. Está con nosotros un nuevo tertuliano, Francisco Gatica, más conocido como Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué presentación, Pedro. Un gusto estar con vosotros aquí en el podcast El Plan B. Y un placer porque os escucho toda la semana. Así que un gusto poder participar hoy. Te voy a preguntar y te voy a poner en un aprieto. ¿Cuál ha sido? Vamos a ir por dos partes. Primero, ¿cuál ha sido tu episodio de tertulia que más te ha gustado? Hombre, de tertulia lo tengo clarísimo. Es el de las nuevas formas de la iglesia, el de que habláis de Hakuna, de Fetá, todos esos ¿Por movimientos. algún motivo en especial? Hombre, por vuestras opiniones, me sorprendieron mucho, la verdad. ¿Y de invitado alguno que te haya así gustado mucho? Pues mira, me gustó mucho porque me sorprendió mucho el episodio con Lucea. ¿Sí? Ese fue muy Sí, me, bonito. me gustó mucho, me sorprendió. Sí, es que Luz es muy buena, la verdad. Yo cuando hablé con ella, pues desde el principio sabía que iba a ser una muy buena invitada. Lo están haciendo muy bien en redes sociales, ¿eh? Pues sí, la verdad es que No sí. sé si lo seguí, pero lo están haciendo muy guay. En fin, pues Paco, bienvenido a Plan B, bienvenido al podcast, un nuevo sector en el que te apuntas. Y nada, que hoy vamos a tratar un tema muy importante, la Eucaristía, y más un día hoy, que es el Corpus. Ya nos explicará un poquito mejor Juan Antonio, que es el que sabe un poquito más de esto. Y nada, que sin más, vamos a comenzar y empezamos el episodio número 17 de Plan B. Bueno, pues para contextualizar un poco el tema, me gustaría empezar a hablar por los orígenes de esta devoción eucarística, ¿no? Juan Antonio, ¿qué nos puedes contar de la historia de esta devoción a la Eucaristía? Pues mira, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la adoración eucarística, vamos, la primera, bueno, para empezar un poco por el principio, la primera adoración eucarística está claro que es la Santa Misa, ¿no? Pero adorar al Señor fuera de la misa no es una cosa de los primeros cristianos. De hecho, claro, por su falta de sitio, de templo, es verdad que se reunían, pero no tenían un sitio como nosotros tenemos establecido que es un sagrario, ¿no? Quizás Sí. se reservaba un poco lo que era el Señor el- para la comunión quizás a los enfermos y sobre todo para los presos, porque daros cuenta que los primeros cristianos, bueno, pues eran encarcelados y tal, entonces tenían sumo cuidado con este número de personas que eran encarcelados a causa de la persecución. Pero la adoración eucarística nace tiempo después. Está claro que los cristianos desde el principio, por mandato del Señor, adoran al Señor sacramentado, pero ya si lo enfocamos un poco esto más a la fiesta, es cuando, por ejemplo, en el siglo XII, si no me falla la memoria, en el siglo XII hay un cambio en la liturgia. Digamos que la Iglesia desde el principio se ha nutrido de diferentes ritos litúrgicos, de diferentes formas litúrgicas. Sí. Conocemos quizás el rito actual, el del rito romano, el rito tradicional, también el mozárabe, que aquí en España pues también se continúa celebrando. Pero en el siglo XII hay un cambio. Para nosotros es común
y casi en el momento de la consagración, vamos, es que no nos imaginamos la consagración sin una cosa que nació en el siglo XII, que es la elevación por parte del sacerdote de la sagrada forma. Es decir, ante el siglo Antes, XII no antes no se se elevaba. elevaba. Antes Mira qué no, de hecho esto curioso. está hasta documentado. Entonces, a partir del siglo XII, cuando se quiere un poco elevar la Eucaristía, demostrarla al pueblo, pues es verdad que sale, digamos, esta fuerza de la adoración eucarística. Que en otros episodios hemos hablado de que ahora salen otras formas nuevas de adoración, como lo que estuvimos hablando el otro día, de jacuna, de Es que adoraciones va así y todo tal. súper relacionado, en verdad. Claro, es que mira, lo bonito de la iglesia es que la iglesia va avanzando. Y el Espíritu Santo, pues bueno, va suscitando cosas para mayor gloria a Dios de parte de los hombres, ¿no? Entonces, ya es verdad que con el siglo XII, pues mira, un gesto muy bonito de que no solamente el Señor se consagra, sino que también se muestra al pueblo. Entonces, es el siglo siguiente, cuando en una diócesis de Bélgica, me parece que era, Sí. se celebra la fiesta del Corpus. Y ya más adelante, bueno, pues el tema de la procesión. Pero esto es muy bonito porque este gesto de elevar al Señor y mostrar al pueblo, porque es decir, la consagración podría ser perfectamente de tomad y comed todo del que esté en mi cuerpo y no se muestra al pueblo, no se eleva. Pero sin embargo, la liturgia cambió en ese momento y a partir de ahí, bueno, un florecimiento de la adoración eucarística que llega hasta nuestros días, ¿no? Claro, o sea, realmente antes que hacían, que simplemente se agachaban y decían lo mismo, pero sin elevar al Señor. Bueno, realmente no sé de qué rito estamos hablando, en el sentido de que yo me imagino que diría las palabras de la consagración y el Señor a la patena, o en el utensilio que se utilizase en esos tiempos. Pero no ahora, antes de ir a la patena, el sacerdote, pues con muchísima veneración, e incluso pide el misal que se haga de forma lenta. También las palabras de la consagración se eleva, se muestra al pueblo, pues entonces se consagraba y del tirón el Señor a la patena. Además hay un gesto muy bonito, Pedro, que me gustaría destacar porque Juan Antonio y yo no lo estuvimos hablando directamente, pero indirectamente sí hace poco. Porque hay un sitio muy bonito para vivir esto que está hablando Juan Antonio en Jerez, ¡Oh, qué ¿Sí? maravilla! totalmente, porque se celebra la misa tradicional. Entonces es un gesto muy bonito, ¿por qué? Porque hoy en día, en la misa que vivimos hoy en día, ¿no? En cualquier parroquia, pues el sacerdote eleva el pan y estamos viendo a Jesús y estamos escuchando las palabras de la consagración. Mm, Pero en esa misa tradicional que se celebraba antiguamente no se escuchaban las palabras del sacerdote. Por era en eso el silencio. gesto, por eso el gesto de las campanas, que hoy muchas personas casi que no entienden. Ah, Por eso qué- el gesto de las campanas, porque las personas no sabían en qué momento se estaban haciendo las palabras de la consagración. Mm. claro. Ah, entonces las campanas realmente eran como que anunciaban que se estaba consagrando, ¿no? Claro, las Exactamente. campanas fuera de la iglesia, las que están en los campanarios dentro, siempre es un aviso. Es decir, hay una canción de una hermandad del Rocío que me hace. Las campanas nos anuncia que Dios nos llama a su mesa. Y, esa frase es muy bonita porque las campanas, por ejemplo, antes de misa se toca, que vamos a misa, después, no sé, la costumbre, yo me imagino que la mayoría de sitios será igual, media hora antes de misa, un cuarto de hora antes de misa, y ya cuando va a empezar suenan las campanas los campanarios. Y en el momento de la consagración, es verdad lo que dice Paco, en el rito tradicional, la consagración es en silencio. De espaldas en silencio y además hay muchísima veneración porque empieza a sonar las campanas y el Señor se eleva. Qué bonito. Pues me vaya a tener que llevar. Un lugar precioso. Es una maravilla, ¿eh? No, eso tiene que ser precioso de ver porque además es que es algo que no estamos acostumbrados. O sea, realmente, qué guay. ¿Qué importancia creéis que debe tomar la devoción eucarística en las vidas? O sea, ¿y cómo influye esta en la relación que tenemos con el Señor? Porque claro, tú puedes ser católico y no tenerle devoción a la Eucaristía. O sea, porque realmente un cristiano se alimenta de eso, ¿no? No sé, Paco, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que todos los católicos debemos tener devoción a la Eucaristía. Creo que es una cosa importante, la más importante. Tenemos que adorar a Dios y Dios está en la Eucaristía. Entonces creo que es una cosa importante, necesaria, obligatoria. No sé cómo explicarlo, creo que es una cosa necesaria para todas nuestras vidas, ¿no? Estar Claro, es que presente y hay delante del personas, Señor. sí, es que hay personas que, por ejemplo, conozco casos que les cuesta
creer que en la Eucaristía pasa lo que pasa. ¿Por qué creéis que puede darse estos casos? O sea, ¿qué creéis que es el exponente común de todo esto? No sé si creéis que ha afectado a la sociedad de hoy en día, bueno, si las nuevas formas quizás han alterado un poco la forma de Por ver la supuesto. Eucaristía. No sé, Juan Antonio, ¿tú qué piensas? Yo aquí creo que hay un arma de doble filo. En primer lugar, yo soy un defensor, vamos, ultra de el tema de la formación. Nadie puede entender la misa si no se le explica. Y hay cosas que no se ven. Hay cosas que lo justifica la fe, en el sentido de que cambie de sustancia el pan, yo no lo veo, me lo tienen que explicar. Y eso es la fe quien me lo atestigua. De hecho, hay un himno que lo dice. Pero luego, si se da tanta formación, también puede ser, esto lo que digo, es como un arma de doble filo, porque también podemos quedarnos en un ritualismo vacío, en el que, uy, sí, las manos juntas, uy, esto súper así, y Claro, el entonces, simbolismo, todas esas cosas. claro, efectivamente, entonces yo creo que hay que llegar como un término medio. Ni esto es un rito súper frío que hay que celebrar con unas medidas exquisitas, que sí, que para el Señor lo mejor, ni tampoco ir a misa como quien oye llover, a lo que tú estabas preguntando, Pedro, es decir, es que no se puede tener relación con el Señor si no se adora al Señor. Si el Señor está en la Eucaristía, en ese sacramento, si no tenemos relación con ese sacramento, directamente no tenemos relación con Dios. Pero aquí hay una cosa importante que es lo que está hablando Pedro, y creo que ha dado en la clave, ¿no? Si hablamos de la devoción, entendemos como devoción como, pues no sé, un respeto, ¿no? Incluso una admiración, una actitud. Yo al menos, y a lo mejor abro un poco aquí el melón, veo como que se ve muy poco respeto a la Eucaristía. Desde la primera forma a la hora de recibirlo, desde la forma en la que se recibe presencialmente, ¿no? Si en la mano, en la boca, la Mm. manera en la que está el Santísimo puesto en la iglesia y las personas pasan como el que no hay absolutamente nada. Y no hablamos directamente de las personas que no saben que Jesús está ahí, porque esas personas no tienen ninguna culpa. Y es algo Claro. que tenemos que ponernos desde hoy a trabajar, porque entendemos que las personas lo deben de saber, pero es que no lo saben. No lo sabe, no lo Pero sabe. me relaciono, me quiero enfocar a las personas que saben que Jesús está ahí y que lo tratan de una manera que creo que es muy poco devocional, que es la palabra que estábamos hablando. Mm. Es que, es que pasa mucho, o sea, y yo lo veo en mi parroquia, que hay personas, o sea, que tampoco voy a juzgarlas, porque tampoco, o sea, entiendo que quizás también es por un desconocimiento, ¿no? Porque aunque a ti te digan que ahí está el Señor, tú realmente, si a ti no te explican por qué está el Señor ahí, tú realmente no eres consciente de que verdaderamente el Señor está ahí. Lo que pasa en mi parroquia es que entran personas que quizás está el jueves, no el jueves que está todo el día el Señor expuesto, entran las personas y quizás pues se van del tirón a ver al Cristo de Medinaceli. Y como si no hubiera nada en el altar, ¿eh? Que es que no lo estoy culpando, pero o se va a ver el Cristo de Medinaceli o se va a ver a su Cristo, a su imagen. O también me ha pasado ahí, Paco, en las monjitas de Chiclana, me ha pasado que muchas veces estaba ese niño expuesto y había personas que se iban a ver el Nazareno. Y si tú, Ujú. por Dios, por Dios. Que es que además ya no es solo ni que no te quedes a rezarle al Señor. O sea, sino el hecho de que entra, ni lo mira y se pone a mirar a su Cristo. Bueno, pero yo Que creo ahí claro, que es lo que es dice que, Paco, ¿eh? Si la gente no lo sabe, ¿de quién es la culpa? ¿De la gente? Yo creo que ahí, mira, en primer claro, lugar, yo creo que deberíamos empezar por los de dentro de la casa, que sabemos que el Señor está ahí, pero también hay que enseñarle a la gente cómo tratar al Señor. Por Una cosa es supuesto. saber que está ahí, y otra cosa es, bueno, qué comportamiento tanto espiritual como corporal tenemos que tener delante del Señor. Por eso a mí, por ejemplo, no me ayuda a ver exposiciones santísimas la gente tira por los suelos. A mí no me ayuda, lo siento. Claro. Mm, llamarme, no sé, carca, lo que queráis, pero que a mí eso no me ayuda. ¿Por qué? Porque, es decir, tu predisposición para estar delante del Santísimo, bueno, es abrir el corazón, es rezar, que rezar no es solamente, como sabemos, vocalmente, es una oración personal. Bueno, pues tu cuerpo,
también debe acompañar a esto. Y, y para empezar es un poco de también decirle a la gente, vale, el Señor está ahí, lo sabemos, pero ¿cómo tenemos que estar delante del Señor? Y ya bueno, a la gente que no lo sabe, a mí en mi parroquia me pasó una cosa muy curiosa, que terminó una exposición del Santísimo, porque ahí se da perfectamente cuenta uno de la realidad que se vive, ¿no? Cuando hay Sí. una misa que se menciona, vamos, una misa que se aplica por un difunto y entra la gente, sobre todo en los pueblos, por cumplir, Bueno, Tal y cual. termina una exposición del Santísimo. Una señora me dijo, dice, oye, qué bonito el pararrayo ese que tenía encima del altar. Y por la el custodia. pararrayo. Sí, 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 sí. Claro, la mujer, pues mira, no sabe lo que es, claro, ¿y tú qué le vas a decir? Pues yo me río con ella. Pero por eso te digo, mira, vamos a empezar por convencernos los de dentro, cómo hay que tratar al Señor, por qué adornar quizás los altares, por qué poner velas, por qué poner cosas, no es una cuestión simplemente decorativa. Entonces yo Que creo que tiene esto es un sentido, cúmulo de claro. cosas. Sí, 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 sí. ¿Qué similitudes y diferencias creéis que encontramos entre la adoración eucarística de antes y la actual? O sea, ha cambiado mucho la cosa y ha cambiado mucho la forma de adoración y de devoción. ¿Cómo creéis que ha cambiado y en qué creéis que ha afectado? Si ha ido a mejor, a peor, igual, indiferente, avanzado. No sé qué pensáis, porque, bueno, todo el mundo estamos pensando lo mismo. Yo supongo que sí. Em, ¿Qué pensáis, Paco? Hombre, ha cambiado muchísimo. Yo me muevo entre muchísimas ramas, entre esas adoraciones de las que se tenían antiguamente, que se siguen teniendo hoy, hasta las adoraciones de nuevos grupos, nuevos carismas. Son maneras muy distintas. Saco otra vez el melón de nuevo y vamos a enlazar al capítulo que he dicho que me gusta tanto de vosotros, ¿no? Últimamente lo estamos viendo mucho porque Hakuna se está representando ya claramente como una familia eucarística. Entonces, se está viendo que además un grupo que está teniendo muchísima aceptación en toda España y parte del mundo. Entonces, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque Claro, si estamos hablando de cómo ha cambiado, es el mayor reflejo que podemos tener. claro, Es el mayor reflejo que tenemos que tener. ¿Que tiene diferencia? Pues sí. Yo que he crecido en mi fe en un convento de clausura, pues cambia muchísimo la adoración que se suele hacer en un convento de clausura a la que suelen tener jóvenes en sus parroquias, a la que puede tener Hakuna, a la que puede tener... Es que es muy distinta. Pero lo importante es lo esencial, que es la adoración al Señor. La forma en que se haga, bueno, pues ya cada uno a la que más nos ayude. claro. Pero, ¿hasta qué punto creéis que puede ser una falta de respeto? Porque ya no es Hakuna. Vamos a ponernos, o sea, no estoy criticando a nadie, ni estoy. Pero quiero preguntaros porque me gustaría saber vuestra opinión. Las adoraciones estas que son como Mira, muy mira levantando los Pedro, brazos. exactamente. Justamente me pasó eso ayer. Es que ¿Sí? todo da la cuestión. Todo da la cuestión. Ayer estuve en el seminario, en la vigilia, previa a Corpus, creo una cosa muy bonita que yo no había vivido nunca y que creo que se pueden hacer en todas las ciudades, en tener una vigilia preparatoria al Corpus. Y claro, yo iba predispuesto, porque sabéis que este tipo de vigilias se dividen por grupos, cada grupo tiene un turno, ¿no?, de adoración. Sí. Yo iba predispuesto a ir a un grupo que creo que me iba a ayudar un poco en ese rato de adoración. Casualmente no pude ir y me coincidieron dos turnos. Uno era un turno de los carismáticos, que es de lo que te estás refiriendo, y otro Sí, de alabanza, que es muy parecido a los carismáticos. eso. ¿Qué vivo yo? Pues mira, a mí me sorprendió mucho. ¿Sí? Que a mí me ayudara, me ayudó en parte. En otra parte, sé que no podría vivir adorando al Señor así, en mí. Pero que a mí me ¿Cómo era? ayudara, Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo era? pues mira, era una cosa muy bonita porque se dividían los turnos en turnos de 30 minutos Sí, y al menos el turno este de los carismáticos y de alabanza, que es muy parecido, pues lo que hacían era cantar canciones, las típicas canciones que podemos escuchar en las parroquias, en las adoraciones, hora santa, pero con la peculiaridad de que ellos expresaban esa adoración con su cuerpo. Pues, bailando en cierta parte,
levantando los brazos, alabando a Dios. Y después había unos periodos entre canto y canto que ellos se dirigían a Dios directamente. ¿Cómo? Se dirigían a Dios directamente, alababan a Dios. Señor, te alabo, te bendigo. Pero claro, tú imagínate 40, 50 personas diciendo eso a la misma vez. Madre mía. Es como si adoramos a Dios cada uno diciendo una cosa distinta, ¿no? Y 40, 50 personas. Entonces, era una cosa muy bonita, sí, porque de verdad te alentaba mucho, ¿no? El alma de poder escuchar tantas alabanzas, tantas palabras bonitas al Señor. Una forma distinta. Una forma distinta. La verdad, a mí me sorprendió, no la había visto nunca, no la había escuchado nunca. ¿Que pudiera vivirlo yo? Pues no. A la pregunta, ¿son límites? La iglesia lo permite. Es un carisma. Yo creo, Pero Paco, que has dado el clavo en una palabra, que precisamente también lo he utilizado yo antes. Es decir, a mí no me ayuda. Claro, eso es lo que hablamos también en un podcast anterior, es decir, que a mí no me ayude no significa que no sea válido. Y que sea válido para otras personas no significa que sea válido para todo el mundo y que le ayude a todo el mundo. Entonces, es lo que tú dices, está dentro del margen de los límites de la iglesia, pues bendito sea Dios. Que a mí no me ayude, bueno, pues ya está, me voy a otro. Además, si eso es lo bueno de la iglesia, que son tanto, el Espíritu Santo derrama tantos carismas, sírvete del que te ayuda a acercarte al Señor. ya, pero, o sea, yo sé que hay personas que esto le parece, sobre todo los que son más pro adoración antigua, esto le parece un poco escandaloso y un poco desproporcionado. No sé si lo pensáis así. No sé, es que, a ver, es diferente, ¿no? Yo creo que los tiempos cambian y el Espíritu Santo, como tú has dicho, Paco, derrama tantos carismas como los que hay en la iglesia, ¿no? Pero claro, Y a Mira, lo mejor, aquí, sí, sí, habla sí. Paco. sí, que a lo mejor mm, los carismáticos es un grupo dentro de la iglesia que ya es, dentro de este nuevo periodo, ¿no? Tiene una gran trayectoria, Sí, pero sí, os sí. puedo poner en simulación que seguro que conocéis, porque habréis escuchado en Madrid una parroquia muy conocida, un sacerdote muy conocido, que hacen adoraciones de alabanza, de manera, en plan que hay casi una parte dedicada al grupo musical que canta, tipo concierto, las pantallas proyectando las letras de las canciones. O sea, que dentro de todo este carisma de alabanza a Dios corporalmente, cantando, bailando y en este carisma, ¿no? Que incluso el grupo este que estaba hablando de los carismáticos puede ser un grupo de los más antiguos. Es decir, que dentro de este Sí, sí, mismo sí, eso es carisma verdad. hay o sea, se ha evolucionado muchísimo. ¿Eh? Mm. Eh, no sé, es que... ¿Creéis que la cultura y la forma de que ha cambiado la sociedad ha afectado también a estos nuevos carismas? Yo creo que aquí, mira, hay un problema. Fijaros, la filosofía ya no cristiana, es decir, la filosofía antigua, que lógicamente no era cristiana, separa perfectamente, es decir, que dice que el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo hay que cuidarlo y el alma también, está claro. El problema que yo creo, que esto también lo hemos hablado en otros podcasts, es cuando todo se queda en lo corporal y en lo visual. Yo creo que esto puede tener también sus peligros, porque estamos acostumbrados a manos arriba, a cantos para allá y para acá. Bueno, sé rezar en silencio y sin moverme. Mm, que sé que hay gente que sí, ¿eh? Pero también me he encontrado yo con personas, por ejemplo, aquí en mi pueblo, que gente que viene, bueno, a veranear y son, no sé de qué grupo eran, pero están acostumbrados a esto, que, que, que cuando no se hace, bueno, pues se lo dijo al sacerdote delante de mí, dice, es que no puedo rezar. Bueno, ¿cómo vas a poder rezar si tú estás acostumbrado muchas veces? Es un poco escandaloso lo que voy a decir, pero que la gente está más acostumbrada a hacer aerobi en una adoración que a rezar. No veas Entonces, eso que es ha un sacado el tema, peligro. Antonio. No, 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 no. Es decir, cuando se cuida tanto la oración con el cuerpo y se descuida tanto la del alma, bueno, pues quizá ahí hay que ver que estamos haciendo bien, que hay muchísimo y muchísimo fruto, que como dice Paco, es que el Espíritu Santo ahí, bueno, pues está claro, ¿no? La efusión que ejerce, pero ¿y el alma? ¿Cómo se alimenta el alma ahí? Entonces, bueno, eso Porque no hay claro, que descuidarlo. hay que separar muy bien
que yo creo que a lo mejor me equivoco, ¿no? Sin que nadie se sienta ofendido, pero a lo mejor este tipo de adoraciones lo que puede ocurrir es que entre mucho el sentimiento. Y el sentimiento tiene que estar totalmente apartado. Sí, Porque si solo voy a tener una relación buena con el Señor presente en la Eucaristía cuando siento, pues no siempre tiene que sentir. Entonces es normal que en ese tipo de adoraciones, que yo al menos ayer lo viví, pues pasen este tipo de cosas. Estás mm, cantando, estás alabando, estás gritando, Sí, te florecen los sentimientos, es te algo florecen normal. los sentimientos, pero claro, entonces tú eso mismo después lo trasladas a otra realidad. eso tiene que ser, los sentimientos en este caso tiene que ser un empuje, pero no tiene que ser el vehículo. No tiene que ser Exactamente. ni la base. Más que nada porque no siempre van a estar. No, 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 efectivamente. Pues sí, o sea, es que los sentimientos van y vienen y el Señor puede poner en tu corazón esa cosita cuando quieres, no cuando tú quieres. Y si tú vas a tu... Esto lo hablamos siempre. Pero claro, ¿qué pasa? Que quizás algo de sentimiento sí que tiene que haber, porque las personas somos seres sentimentales y creo que algo bueno, creo que fuiste tú, Juan Antonio, me hablaste de esto, ¿no? De que una relación sin algo de sentimiento tampoco es sostenible. Entonces, claro, pero Claro, basar tu relación con Dios en los sentimientos sí quizás no, es un mira, poquito yo siempre más... defiendo en este caso una cuestión, es decir, está claro que por el sentimiento, normalmente por esas cuestiones entramos a la fe. Hay casos que no, ¿no? Pero muchas veces por el sentimiento empezamos a entrar. Pero luego el Señor nos va suscitando en nosotros un deseo de fidelidad con Él. Claro. Y quizás hay veces, Señor, mira, yo no sé qué te estoy diciendo, yo no sé qué hago aquí, es que no tengo ganas de estar aquí. Y eso que me mueve a decírselo al Señor es una cosa que se llama fidelidad. Porque sé perfectamente que aunque yo no tenga ganas, el Señor está. Y eso cuando solamente es el sentimiento, pues lo siento, pero no, Ya, no. ya. También está la perseverancia, que creo que es muy Claro, importante porque también hay momentos en la relación con el Señor que la relación está fría, ¿no? No por parte de Dios, sino por nuestra parte. Entonces, ¿qué va a pasar en esos momentos? Mm, Solo rezo cuando tengo sentimientos. ya. Y esto lo podemos expresar muy bien a una relación de noviazgo, por ejemplo. Es que todo es muy parecido, o sea, Estamos hablando de amor. sí, Entonces, claro, o sea, es que realmente, y además ahí vas a pasar por etapas. O sea, cuando tú te exacto. encuentras con el Señor, quizás estás como más con Etapa de mariposas en eso. enamoramiento. Ay. Y ya luego pues te viene la etapa de los enfados. ¿Por qué, Señor, tú me has hecho esto? Es importante, yo creo también que entender que tu relación con el Señor, pues eso, lo que decís vosotros, ¿no? No se puede basar en puros sentimientos, sino que lo más importante es la fidelidad, como dice Juan Antonio, ¿no? Entonces, pues, ¿habéis notado un aumento o que ha bajado la adoración al Señor en estos últimos tiempos? No sé qué habéis bueno, notado vosotros en vuestro entorno. yo creo que esto es una cosa un poco, es decir, a nivel histórico, ha habido momentos en el que se ha visto erróneamente que la adoración al Santísimo ha sido una cosa como, bueno, es una cosa muy anticuada, porque aquí en mi parroquia, bueno, el sacerdote que está ahora mismo aquí, no lo decís, es que en muchos sitios que se ve la adoración al Santísimo, no, es que eso se hacía antes. Y al hilo de tu pregunta, que perdona, ¿cuál era la pregunta? Que si habéis notado, o sea, Sí, que ha aumentado o ha disminuido la adoración claro, en estos yo creo que tiempos. hemos pasado por una época de que hay una entrevista a un obispo bastante bueno que lo dice con este tema, que hemos pasado por una época de bastante movimiento erróneo en muchos sentidos, en el tema litúrgico, de cómo tratar al Señor, mm, y al fin y al cabo lo que sucede es que el problema es que todo lo paga el Señor. Porque no estamos con él y cuando no estamos con él, bueno, pues la iglesia coge una deriva. Pero cuando digo la iglesia es la iglesia, mi grupo, mi parroquia o yo personalmente. Y, y yo creo que aquí muchas veces se ha descuidado porque mm, que también Dios se toma estas cosas como vamos a sacar algo bueno de lo malo. Gracias, Ya. yo creo, a esa falta de muchas veces la adoración eucarística, han salido grupos que la han fomentado. Sí, pero más o menos.
sea, estamos en una época, yo creo que, personalmente, yo creo mm, que cada vez más personas tienen. O sea, yo creo que en general cada vez mm, hay más personas que conocen al Señor y que, a ver, es que estamos en un tiempo muy complicado, que la religión se criminaliza mucho y conocer al Señor es muy complicado si no tienes a alguien que te lo acerque. Pero creo que en la actualidad está muy relacionado el tener una conversión con adorar al Santísimo o con adorar a la Eucaristía. Yo creo que está súper ligado. Quizás antes te podías convertir, pues, a lo mejor por la belleza, por que te atraía el tema religioso, pero creo que últimamente se está dando mucho el caso de que la mayoría de conversiones vienen dadas, o sea, están súper relacionadas con esa adoración a la Eucaristía. Entonces, como que ese aumento está relacionado, ¿no? ¿Tú, Paco, has notado un aumento, disminución? Es según donde nos encontremos. Es que Tú, puede en variar tu entorno, en muchísimo. tu entorno. En mi entorno, eh, en mi realidad, yo creo que ha aumentado desde mi realidad. Si se lo estamos preguntando a una persona de 80 años, de toda vida en la parroquia, dirá, será su comentario. Yo desde mi vida de fe, desde que pues me encontré con el Señor, gracias también a la devoción eucarística, por cierto, he notado que hay un aumento. Pero sí también entiendo y tengo que reconocer pues que en las parroquias, en las localidades donde hay una adoración eucarística, pues está costando mucho trabajo y creo que es muy bueno decirlo en el podcast para que la gente se conciencie y es la figura de los adoradores eucarísticos en las adoraciones perpetuas. El Sí. Señor está expuesto 24/7, los 365 días. Y muchas veces tenemos cerca una capilla de adoración perpetua y no somos capaces de acercarnos o de pasarnos a visitarlo, ¿no? Creo que es Es muy que yo creo que importante. aquí se está fomentando. Fomentando me vengo a referir, no que surjan, eso está bien, pero que en el mismo sitio donde se le dé pie a nuevos movimientos, vuelvo a repetir, en los mismos sitios que se dan muchas veces pie a este nuevo tipo de adoraciones, a la vez se está descuidando las de toda la vida. Eso sí Entonces, es verdad. Que la vamos a ver. gente solo va a las adoraciones de El Claro. problema es que nos movemos X. muchísimo por el tema de la moda, ¿eh? Y esto es un problema, porque Sí, sí, mira, sí, sí, sí. mm, ahora esta adoración, es que mira, hay una señora en mi pueblo, bastante formada y bastante adelantada a su tiempo, que lleva diciendo muchísimos años que sí, que es verdad, que estamos muy metidos en el tema del ecumenismo de nuestra iglesia con otras iglesias, ¿vale? Pero que el ecumenismo dentro de la iglesia va a llegar un momento que es un problema, porque Para el si que yo no adoro, entienda qué es el ecumenismo, Juan Antonio. bueno, realmente ecumenismo se entiende como la relación entre religiones. Vamos a dejarlo en esa Perfecto. sencilla explicación. Entonces, relación entre religiones, de puertas para afuera de la iglesia, pero relación entre los distintos movimientos, es que va a llegar al punto, y yo creo que ya estamos, de que vamos a hacer, o es decir, el momento que se quiera dar una adoración eucarística con muchísimos grupos, va a haber división, porque cada uno estamos adorando al Señor a nuestro estilo, y no solamente que cada uno a nuestro estilo, que eso es un poco lo que se habla en carisma, forma, sino es que en ese tema no hay comunión y casi que hay rivalidad. Y creo, Juan Antonio, perdona, que creo que va a tener Sí, que ver una unión y comunión dentro de muy poco, porque hay muy pocos sacerdotes. Es sí. decir, ahora podemos vivir una realidad de muchísimos carismas porque puedo ir a un sitio, un lugar, a una parroquia, pero ¿qué va a pasar en el momento en el que no haya un sacerdote que pueda ofrecer, a lo mejor Mm, en relación a las cofradías, ¿no? Ahí, que lo vivimos aquí en Andalucía muy bien, hay muchísimas cofradías. ¿Qué va a pasar en el momento en el que todas esas cofradías celebren sus cultos, ¿no? Muchas que son sacramentales también. ¿Qué va a pasar? Pues que va a tener que haber una unión entre grupos de la iglesia, incluso entre parroquias. sí. Sí, es decir, efectivamente de lo que tú dices y eso vamos a verlo en no mucho tiempo y al final, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que cada uno debe llevar también la visión como en líneas generales. Lo que no puede ser es que mi grupo sea el mejor, bueno, lo hemos estado hablando también en otros podcasts, y después no aparezcamos a misa. Bueno, eso también es un poco contradictorio. Pero puestos en el tema de la adoración eucarística, yo creo que hay demasiada, ¿eh? Mm, formas distintas
que luego no tienen un nexo de unión con el resto de la iglesia. Son como cortijos muy separados. Y no sé si esto puede llegar a ser un problema. No soy profeta ni nada de esto para saber lo que va a pasar, pero que sí que un poco se puede ir viendo en el horizonte Sí, todo se esto, puede ¿no? desdibujar un poco esto. Sí, puede ser un problema quizás que... Es que ahora que lo decís, pues es un problema que quizás... Y lo que ha dicho Paco, que es verdad, por ejemplo, de las cofradías aquí en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, hay de triduos que se celebran a la misma hora. Y digo, chiquillo, qué barbaridad. Cada hermandad sacramental que celebra los triduos para el Corpus a las 8 con tal predica, es increíble, Mm, porque hay muchas cosas y lo bueno es que puedes elegir a dónde ir, porque tú imagínate que a ti te ha ayudado mucho la homilía de tal sacerdote. Pues a lo mejor este sacerdote va a predicar en tal culto, pues a lo mejor te vas a ese sitio, ¿no? Y eso es muy bonito, pero es verdad que va a llegar un punto que va a tener que haber una comunión entre los grupos de la iglesia, porque Sigo haciendo hincapié en lo mismo, es decir, si no hay sacerdotes, no vamos a tener al Señor en el sagrario. Esto es una realidad y aquí lo mm. vivimos como el que no hay ningún problema, porque somos unos afortunados, pero yo que puedo llegar a tener contacto con personas que no que son fuera de España, a lo mejor personas de Chile, un amigo me contaba hace muy poco tiempo de que podía asistir a una iglesia o de que el sacerdote venía a celebrar misa, eh, incluso ni todos los domingos. Nosotros podemos ir a una parroquia, a una iglesia y tenemos al Señor en el sagrario en menos de minutos. Pero hay personas es que no lo tienen. No Y tienen un parroquias que sacerdote para poder tienen confesarse. varias misas al día y los mismos domingos, sí. En ese sentido tenemos mucha suerte. Es que es una figura muy importante, ¿eh? Porque si Yo no hay creo, mira, sacerdote, yo creo que también el tema vocacional va un poco también de la mano del tema de la autenticidad del cristiano, del católico. Porque una frase muy buena de un anterior párroco mío que decía que muchas veces a los jóvenes les gustaba el café café, no les gustaba el descafeinado. Muchas veces adaptamos tanto las cosas que totalmente. se destilan tanto pues como va a sí. ser atrayente. Yo he ido a exposiciones del Santísimo o a cosas vocacionales que, que he visto, digo, bueno, es que si entro aquí es que no me estoy perdiendo nada. Si no entro, me vengo a referir. Y son cosas que tan adaptadas a lo humano que dónde está lo divino. Y perdemos esa perspectiva de trascendencia y yo creo que eso es un error. Porque al final, mira, con tantas reuniones, tanto grupo para allá, cuando el Señor venga, al final nos va a ver reunidos, pero no nos va a ver unidos. Hay problemas, sí, sí, sí. Y hay división ya no solo en la hora, en las formas de adorar al Santísimo que estabais ustedes diciendo. Entre los mismos grupos. O sea, ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. La rivalidad que hay entre personas, que es que no entre los grupos, personas que yo no sé qué les pasa. La rivalidad que hay entre personas entre el Camino y el Opus, que parece Real Madrid y el Barça. Pero vamos a ver, señores, no es que lo mío es mejor, es que lo tuyo es una secta, es que lo tuyo es tal, es que lo tuyo es... Pero vamos a ver, si es que te va a llevar todo lo mismo, es que es un problema, creo que es un problema muy serio. Y de hecho yo creo que es un reflejo claro de la sociedad. O sea, en la sociedad, ¿qué encontramos? Pues grupos que se pelean entre sí. ¿Qué encontramos en nuestra política? Pues lo único que hacen, en vez de intentar construir un futuro común, se tira los trastos a la cabeza a ver quién es peor. Esa es nuestra política. Pues lo mismo está pasando con la iglesia. Bueno, y ya terminando, me gustaría hablar un poco, ya para resumir, nos dejamos de temas polémicos, que me dicen por el pinganillo que le estamos dando hachazos a todo el mundo. Entonces, vamos a dejar de temas polémicos, que nos gusta mucho. A ustedes, sobre todo a Juan Antonio, le gusta mucho meter ahí... Si ustedes vierais la cámara, que me gustaría saber cómo podemos transmitir y compartir la belleza de esta devoción cristiana que ustedes estáis defendiendo a las generaciones más jóvenes. O sea, ¿cómo podéis hablarle a los más jóvenes que solo conocen grupos de adoración con las manos para arriba, que como ustedes decís, cómo le podéis transmitir tú la belleza de lo que está pasando en la Eucaristía a esos jóvenes?
O sea, ¿de qué manera creéis que puede hacerse eso? Paco, por ejemplo. Hombre, imagino que ellos lo sabrán. Es Sí, decir, o que no, no no, lo estoy quitando, no le estoy quitando de eso. no le quitamos importancia, ¿no? Es eso. Pero son distintas formas. Estamos diciendo solo que al menos a mí, en el caso de Juan Antonio, coincide también que a nosotros no nos ayuda, pero que es normal que haya muchas personas que le ayuden. Es más, si nos ponemos en contra de este tipo de cosas, estamos en contra del Espíritu Santo. A mí me Eso parece Totalmente, mucha... totalmente. hay que A mí me tenerlo gustaría clarísimo. ir. A mí me gustaría ir alguna vez, no sé, me resulta muy impactante ver cómo las personas, pues, se Pero dirigen al Señor así. sí es cierto que lo que tenemos que hacer entender a los jóvenes y a todo el mundo en general es la importancia, ¿no? de la adoración en el sentido de la presencia del Señor, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hay que hacer conciencia a las personas de que ahí está Jesús, que está vivo. Que nosotros hoy que estamos celebrando el Corpus, va a salir el Señor a la calle. O sea, el mismo Dios sale a la calle. Que es una realidad que entiendo que para las personas que no creen sea difícil de entender, pero es que no es cuestión de entender, sino de creer. Es que al final nos hemos Y ido por las ramas y es que nos estamos olvidando que hoy domingo es Corpus, que sale el Señor a las calles. entonces, si estamos diciendo de qué manera, pues mira, la evangelización pública, o sea, el Señor sale a la calle, es una manera brutal para poder dar ese mensaje. Para poder dar ese mensaje. Es una cosa muy bonita. Pues sí, la verdad que sí, es muy bonito. Y de hecho, yo en este último año me ha gustado mucho profundizar en todo el tema del Señor presente a la Eucaristía, porque me parece muy impactante. Yo, de hecho, antes no le daba tanta importancia, pero ahora que como que, pues gracias a Dios, pues como que he hecho un poquito más de hincapié en esto, que el Señor salga en el corpus me parece la cosa más impactante del mundo. Porque, o sea, el Señor mismo es el que sale a tu encuentro en la calle, a que tú lo veas. O sea, ya no tienes ni que tú ir a la iglesia. O sea, es que ya sale por las calles. O sea, imagínate la importancia que tiene esta festividad, ¿no? Qué cosa más bonita y qué cosa más... mm, no sé, me parece increíble. Juan Antonio, con el tema de cómo podemos transmitir y compartir la belleza a los más jóvenes. ¿Tú qué opinas? Pues mire, yo lo voy a resumir una frase muy bonita, muy simple, bonita no. Es dejándonos de tonterías. Me vengo a referir Preciosa. aquí creo que nos falta autenticidad y naturalidad. Es decir, yo no puedo transmitir un mensaje del primero del que no estoy convencido y segundo del que, bueno, aquí me parece que era Benedicto XVI en una reunión con artistas lo decía, que la belleza nos lleva a la fe, pero la belleza no solamente de lo estético, de una custodia bonita, de unos candelabros, vale, que sí, que todo esto está estupendo y yo soy un defensor a ultranza de todo, de un altar bien montado católicamente, pero también la belleza es de una oración que verdaderamente te ayude, que te transporte. Y a la gente hay que enseñarle a rezar. A la gente hay que enseñarle cómo tratar al Señor. Porque es lo que estábamos hablando antes. Quizás saben que sale el Señor. Quizás saben que en la custodia está el Señor. Vale, pero ¿cómo hay que tratarlo? Por eso, por ejemplo, cuando sale el Señor a las calles, se hacen alfombras de sal, se echan flores aromáticas al suelo, porque lo que va a pisar es que va a pisar el suelo Dios mismo. Y es una cosa muy fuerte, es una cosa que mira, la iglesia en este continuo proceso de cosas que suscita el Espíritu Santo, bueno, pues llegó un momento que en Roma ya el Papa dijo, bueno, vamos a sacar al Santísimo a la calle y eso ya se extendió. Pues eso es una costumbre que los cristianos, bueno, hemos adaptado. Es verdad que en muchos sitios se le mete un poco la vena cofrade y muchas veces se nos va la olla con el tema de pasito y olvidamos que va encima, bueno, lo más grande que es el Señor, ¿no? Pero yo creo que para transmitir la fe, pero no solamente a jóvenes, muchas veces también a la gente mayor hay que hacerle ver estas cuestiones de que sale el Señor y cómo debemos tratar al Señor cuando está en la calle y cuando está en una posición, ¿no? ¿Qué desafío creéis que nos podemos encontrar para transmitir este mensaje en un mundo más, cada vez más secularizado y más, no sé, que cada vez cree menos, o sea, es menos místico? Porque claro, para creer en el Señor, que el Señor está ahí, o sea, no es algo que se pueda explicar con ciencia. ¿Cómo, o sea, qué desafío creéis que nos encontramos, Juan Desafío a la Antonio? falta de fe. ¿Tú qué opinas, Juan Antonio? Como acaba de decir Paco, yo creo que la falta de fe, pero agarrado a la
A ver, cuando la fe se hace cultura, hemos separado de que la fe se vive de puertas para adentro. Estamos viviendo últimamente una fe como de escaparate. Y esto en las redes sociales nos hace bastante daño, porque quizás pongo una foto que estoy adorando al Señor y quizás estoy más pendiente en que la foto para que, ¿sabes? Entonces, tenemos que trabajar por formarnos a nosotros mismos. Es decir, muchas veces nos convencemos porque nosotros no estamos convencidos y queremos montar una parafernalia que ni nosotros nos la creemos. Entonces, vamos a rezar, digamos, por hacer que esa fe se vuelva a meter en la cultura, como pasó en otras generaciones. No que nosotros nos limitamos a vivir la fe de una manera casi privada, de manera silenciosa. Eso quizás es la evangelización, es hacer un poco de evangelización en este tema. Y bueno, ya veremos los frutos. La iglesia lleva funcionando 2000 años y nosotros estamos recogiendo frutos de hace quizás siglos. Bueno, pues nosotros sembremos y ya si toca recogerlo nosotros mismos, perfecto. Que no, bueno, pues ya vendrá. En definitiva, ¿alguna conclusión que queráis decir sobre hoy, el Día del Corpus, Juan Antonio? Y ahora te pregunto a ti, Paco. Yo la conclusión que saco es que Dios sale a nuestras calles y que lo acompañemos con alma y sabiendo qué es lo que sale. Sabiendo qué es lo que sale. Y si la gente verdaderamente nos ve convencidos de lo que estamos sacando, de lo que estamos haciendo, y nos ve con devoción y con actitud de adoración, simplemente eso, predicando con el ejemplo, se alcanza bastante. Paco, tú una conclusión y ya terminamos. Pues la conclusión es que se acerquen a la Eucaristía, que se dejen amar por el Señor, ¿no? Por Jesús, que tiene un corazón como el tuyo, ¿no? Que te ama con un corazón de hombre. Y que verdaderamente encuentren en la Eucaristía el sustento de nuestra fe. Que se pongan delante del Señor, que pidan la fe y sobre todo que tengan gestos de amor al Señor, al sagrario. Que tengan gestos, pues dirigirse a un sagrario y poder llevar una flor a Jesús. Poder dedicar, si les falta algo, al sagrario de su parroquia. Y sobre todo, que si hay adoración en tu parroquia, que muy bien que te vayas a otro sitio, pero que también cultive ese amor a la Eucaristía desde tu comunidad. En fin, que terminamos ya. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Que dejadnos vuestras conclusiones y vuestra opinión en comentarios. Escribidnos por nuestras redes sociales, seguidnos todo el rollo, ya sabéis. Y nada, que esto ha sido, gracias por estar, el episodio número 17 de Plan B. Un abrazo.